Esto es Coachcast, un programa para iniciados, casuales, hardcore gamers y todos los amantes de los videojuegos. Hola a todos, gracias por hacer clic y estar escuchando esta nueva edición de nuestro podcast. Os hablamos Óscar del Moral junto a César Boquera y Adrián Sánchez, que hoy le tenemos como sustituto. Correcto. Completamente, soy del banquillo. Pues nada, ¿qué tal estos primeros compases de la primavera, Adrián? Pues mira, no he tenido nunca alergia al polen, a lo que sí que estoy cogiendo alergia es a los cierres fiscales. Ah, muy bien, perfecto. César. Bueno, yo sí que soy alérgico y además asmático, o sea que muy bien. Bueno, estupendo. Pues hoy que sepáis que además tenemos dos invitados muy especiales en el estudio. Sí, hoy nos acompañan Celia Martínez, de la comunidad FF, y Viento, de La Capital Olvidada, dos comunidades dedicadas a Final Fantasy, que va a ser uno de los grandes protagonistas de este programa. Celia, Viento, ¿qué tal estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. A vosotros por venir. Con ellos vamos a repasar el trabajo que hacen las comunidades en la industria y cómo apoyan a los títulos más allá de los lanzamientos, y vamos a repasar el 35 aniversario de la saga Final Fantasy, que se acompaña también de uno de los lanzamientos más recientes, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Te contamos también cómo está resultando nuestro lanzamiento en Discord, esa herramienta que está conquistando el corazón de los gamers. Y mucha atención a los nintenderos, porque hablaremos de novedades como Crisis Remaster Trilogy y 13 Sentinels Aegis Rim, y de algunos de los mejores ports de Switch. Esto es Coachcast, un programa patrocinado y realizado por Koch Media, el primer distribuidor europeo de videojuegos. ¡Empezamos! Uno de los títulos que esperábamos con más impaciencia está por fin disponible en tiendas físicas y online. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Una novedad que celebra los 35 años que se han cumplido desde aquel lejano 1987 en el que, dice la leyenda, aunque yo lo he confirmado en Wikipedia, que lo desarrolló Hironobu Sakaguchi como último intento de una carrera que estaba a punto de abandonar y dejar así como habernos privado del que ha sido probablemente uno de los mejores creadores de videojuegos de la historia. Y bueno, dado el elenco que tenemos hoy reunido en el estudio, me vais a permitir que empiece con una pregunta. Celia, Viento, César, y tiro directamente, por ejemplo, por Viento, ¿cómo definiríais el impacto que ha causado Final Fantasy en vuestra vida? En este caso, en la tuya. Pues es prácticamente un estilo de vida, diría yo. O sea, se ha convertido en algo del día a día, de la cotidianidad de todos los días. O sea, yo me levanto pensando en Final Fantasy y me acuesto pensando en Final Fantasy. O sea, los amigos que he hecho en mi vida, los grandes amigos, han sido a través de la saga. O sea, para mí es algo muy, muy importante en mi vida. ¿Celia? Totalmente. A mí me gusta quedarme con los amigos que voy haciendo con el camino, como puede ser César o tantísima gente durante tantos años. El impacto de Final Fantasy en mi vida es total. Y me gusta recordarlo según va avanzando la saga y voy evolucionando yo como persona. Sale Final Fantasy XIII hace ya casi 10 años y estaba en instituto. Al final la saga te acompaña constantemente. Supongo que, César, tú nos vas a contar también algo por el estilo, ¿no? Sí, me pasa algo similar, sobre todo eso, pues acompañar ya no solo a los grandes juegos que me han aportado mucho en mi vida, ¿no? Enseñanzas incluso, sino también como los amigos que he hecho a través de esta, y ya no solo en los online, sino por redes sociales, por eventos, e incluso pues eventos que hemos hecho nosotros mismos, como el Uncover de hace 6 años ya. Bueno, mucho tiempo, el de Final Fantasy XV, esa presentación tan magnífica. Y bueno, pues me quedo con eso, con las vivencias y con los amigos que he conocido. Pues habiendo dejado las cartas encima de la mesa, creo que es el momento de que empecemos a desgranar qué es lo que os está pareciendo este Stranger of Paradise y que seáis vosotros mismos que lleváis. Decir sangre es poco, porque todo vuestro cuerpo y alma es Final Fantasy. ¿Viento? Pues yo lo he disfrutado mucho. O sea, no es mi género favorito. O sea, no es el típico juego al que le echaría horas, pero lo he disfrutado, lo he desgranado y vamos, lo he reventado. O sea, me he conseguido el platino y más allá. O sea, estoy ahora, pues me conecto a ratos muertos a ayudar a la gente a que lo siga completando, porque como tiene modo online, pues hay mucha gente que está pues a mitad, atascada y tal, y pues intento echarles una mano en lo que medianamente puedo. Celia, ¿tus impresiones? Mis impresiones son que es un juego muy divertido.
En lo jugable puedes, con todo el sistema de jobs que tiene, es muy fácil estar continuamente probando uno, probando luego otro, nunca te cansas. El sistema de combate roza incluso lo adictivo, me atrevería a decir. Invita mucho a jugar, a pesar de que, como ha dicho Viento, no es el típico juego al que el fan de Final Fantasy está acostumbrado. Luego también esa temática oscura, más de lo normal, pues se hacía un poco raro pensar que eso iba a ser un Final Fantasy, pero al final la sorpresa ha sido muy grata para todos. Pues mira, curiosamente parecía que Stranger of Paradise venía con ciertos aires de remake hasta cierto punto, que efectivamente era un juego más oscuro y más violento de lo habitual, con lo cual parecería hasta cierto punto, César, que se han cumplido las previsiones. Sí, se han cumplido y muy bien. De hecho, para el fan de la saga de toda la vida se va a encontrar con guiñitos, referencias y detalles que van a enamorarlo, vamos. Estar en un sitio que digas, uy, esto me recuerda a cierto sitio de Final Fantasy X, o esta floresta me recuerda a la del 13. Está muy bien. Son zonas, incluso a nivel musical, ciertas notas en la melodía que dices, estoy aquí, estoy en casa otra vez. Y sí, es muy divertido. De hecho, yo también me he sacado el platino, o sea que muy bien, muy bueno. Qué novedad. Ya. Qué novedad, sí. O sea que veo que hay mucho fanservice, ¿no? Por un lado podría ser, ¿no? ¿Viento? Sí, lo que pasa es que el fanservice está muy bien tratado. O sea, cada Final Fantasy tiene su propia mazmorra y está tratada de forma canónica dentro del juego. Es decir, te dicen que esa mazmorra está sacada de un plano. Por ejemplo, la de Final Fantasy XV te dice que está sacada del plano 15, ¿no? Como que se las han ido trayendo de otras dimensiones para darle sentido al juego. O sea, que tiene hasta un encaje argumental dentro del juego. O sea, lo han hecho muy, muy bien en ese sentido. Celia, ¿echas alguna cosa en falta? La verdad es que no exactamente, pero como puntos así un poco que se le podrían sacar de pegas al juego, yo por ejemplo he hecho en falta que haya un mapa que consultar, porque el juego está muy, muy dirigido a mazmorras, ese estilo de juego, y a veces pues para esos casos siempre viene muy bien tener una guía, a pesar de que el juego en general es bastante lineal. Luego también, y esto lo dijo Gerard Utaru, que también es una persona bastante importante en el fandom, es que hay como mucho menú a la hora de estar organizado toda la información, el equipamiento, los árboles de destrezas. Si hubiera sido eso más simple y más accesible al jugador de primeras, yo creo que habría sido un punto a favor. Pero eso es muy japonés, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y estamos ante un desarrollo que obviamente está hecho en la cuna de lo que es el videojuego, en este caso de este estilo, ¿no? Con Sí. lo cual, hasta cierto punto... Pero coincido con lo que ha dicho Viento, que es muy interesante, y es que el juego, el mérito que tiene para mí, uno de los grandes puntos, es que escoge diferentes escenarios de toda la saga, como puede ser un bosque o las ruinas de un palacio, sitios totalmente diferentes, y consigue darlos a todos una ambientación, la misma ambientación, oscura, algo sombría, y hace que escenarios de sitios muy diferentes formen parte de algo nuevo, de un todo muy cohesionado. Bueno, entiendo que eso... Yo todavía no he empezado a jugar porque estaba muy ocupado con otros juegos, pero sí que es verdad que tal y como estáis contando, me está incitando a por fin enchufar la Play 5 y darle rienda suelta. Una cuestión, hay una pequeña polémica, porque obviamente todos los lanzamientos de Square Enix nunca están exentos de polémica, y si es un Final Fantasy, pues, ¿qué os voy a contar? Se habla en redes de que las 3 expansiones solo estarán disponibles con el pase de temporada o con la edición deluxe digital. También es verdad que al final nosotros somos una distribuidora de producto físico, ¿no? Al final nos dedicamos a vender todo este producto en las tiendas, con lo cual todas estas cuestiones nos quedan un poquito lejos. Pero sí que es cierto que por encima de todas las cosas lo que queremos es que nuestros usuarios estén satisfechos y contentos y que obviamente pues sigan repitiendo la experiencia. No sé qué opináis al respecto. A ver, está claro que bueno, nosotros no nos beneficia demasiado, pero al fan al final, si le ha gustado el juego, se lo va a acabar comprando el pase de temporada. A mí me ha gustado mucho y voy a jugarme esas 3 expansiones, pero de cabeza, ¿sabes? Nadie se lo esperaba. Ya. No. Mis 2 aportaciones son para meterme contigo. Ya sabes que es Ya lo sé, lo sé. Aquí os dejo a vosotros completamente. No, pero obviamente, al final, además tiene muy buena pinta. Los títulos incitan a pensar a nivel de referencias a la saga que van a venir unas cuantas más. De hecho, estamos ante el 35 aniversario de la franquicia, con lo cual, ¿qué es lo más interesante o qué es lo que estáis disfrutando más de este aniversario? Al final, obviamente sois todos muy jovencitos, con lo cual probablemente todavía no habéis nacido cuando el juego salió el primero al mercado, pero entiendo que marca 35 años de una franquicia, es mucho tiempo.
Sí, la verdad es que 35 años se dice pronto. Lo curioso es una cosa que ha dicho Celia al principio, ¿no? Cómo se ha ido viendo ella al cabo de los años con respecto a la saga. Y también, o sea, yo me veo identificado con los aniversarios. Me acuerdo del 15, me acuerdo del 20, me acuerdo del 25. De hecho, en el 25 hubo un concurso a nivel mundial de quién es el más fan de Final Fantasy, o sea, dando un poco de cancha a los fans, ¿no? Para participar un poco en el aniversario. Me acuerdo del 30 también y ahora el 35. Y me pongo ya la vista en el 40, ¿no? ¿Cómo estaré yo en el 40 aniversario? La verdad es que de momento tampoco ha habido grandes movimientos, solamente el Stranger of Paradise, que parece el pistoletazo de salida de este 35 aniversario, pero de momento no hay nada, con lo cual hay muchísimo margen para la sorpresa. Celia, ¿y tú cómo lo estás viviendo? Pues con bastante ilusión. Estas cosas siempre sabes que Square Enix va a ir a sorprender en el momento que menos te lo esperes. Y fíjate, cuando estuve leyendo el guión y vi esta pregunta, me acordé de cómo han celebrado otros aniversarios desde Square Enix, haciendo juegos, exposiciones. Me acordé del concurso que acaba de mencionar Viento. Y es que lo piensas y podrían perfectamente hacer algún tipo de exposición, de concurso, cualquier cosa que se salga de lo habitual en ellos para celebrar el aniversario y puede ser cualquier cosa y por nosotros genial, la verdad. Y si tuvierais que elegir, ¿qué os gustaría que pasara este 35 aniversario? Yo voy a ir muy fácil y a mí me gustaría que hubiera noticias del remake parte 2. Porque soy yo soy muy sota caballo rey, vaya. Hombre, del 16 también, ¿eh? Yo quiero el 16. Eso es lo que iba a decir. Yo sabía que tú podías ir por ahí. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Tú has dicho de las exposiciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pensaríais? ¿Qué os gustaría ver que a lo mejor no se haya hecho o incluso que se pueda replicar de otros aniversarios? Pequeño disclaimer, no tenemos absolutamente ningún tipo de información acerca de lo que va a pasar. Esto, vamos, nos enteramos al mismo tiempo que todos, ¿eh? Correcto. Es verdad, es verdad. Muy bien. ¿Viento? Pues yo esperaba a lo mejor algún juego como otros que han sacado de aniversario, ¿no? Por ejemplo, el Itadaki Street, que es un juego tipo Monopoly, por así decirlo, pero que nunca han salido de Japón, que suelen mezclarlos con Dragon Quest y demás, porque como coinciden los aniversarios un año arriba y otro abajo, pero se solapan las celebraciones, y igual sacan algún juego de este estilo y tal. Porque un juego grande, como ya hemos visto otras veces con el Dissidia, por ejemplo, que también abrió, creo que fue el 15 aniversario el que abrió el Dissidia, yo ya con Stranger of Paradise creo que lo han cubierto. Entonces, a nivel de juego no creo que haya nada más por ver, al menos enfocado al 35 aniversario. No, seguramente, y fíjate, precisamente ha sido hoy cuando han salido las entradas para el concierto de Barcelona de la Distant Worlds, que va a ser el año que viene, queda casi un año. Sí, sí. Y yo creo que con eso y algún otro anuncio sobre Final Fantasy VII Remake o 16 sería un aniversario para quedarse conforme. Sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Yo quiero... Desde que tú el 16 por lo del 14, el guionista, sí, que no paras de repetírmelo en la oficina, yo voy a siempre, todo lo que tenga que ver con el 7. A ver, yo también quiero el 7 Remake parte 2. Después de su final necesito saber qué pasa. Claro, tú y yo tenemos aquí diferencias. Sí, pero no vamos a comentarlas por temas spoiler. No, claro. No queremos spoilear a nadie, pero sí. Hay diferencias. Y tampoco tenemos todo el día. Bueno, claro, eso también es importante. Sí, por favor, córtanos, que no paramos. Por eso. Bueno, como luego hablaremos más adelante con ellos de nuevo, Final Fantasy, una franquicia que tras 35 años sigue contando, como hemos podido observar y hemos podido escuchar, con el respaldo de una comunidad totalmente entregada y todavía lo que parece que va a seguir entregada. Nos sigue sorprendiendo con este Stranger of Paradise Final Fantasy Origin y por eso mismo seguimos adelante. Está siendo una buena temporada para todo el público nintendero porque, además de sus propios lanzamientos, están llegando ports muy interesantes a la consola. Y de esto vamos a hablar, de los ports. Este fenómeno de ingeniería inversa que reconvierte producciones hechas para las grandes plataformas en juegos que se pueden jugar en la Switch. Que quizá no estaría de más recordar que al final hablamos de una plataforma que, casi siendo una pequeña tablet, permite que disfrutemos de juegos con toda la capacidad, toda la calidad de las grandes máquinas. Todo esto fue una novedad en su momento y curiosamente llevamos de ello disfrutando desde hace ya 5 años. Así que, como estamos hablando de un proceso técnicamente muy complicado,
Yo voy a lanzar una serie de preguntas, incluso podemos permitir que Celia y Viento, hay muchos ports además de Final Fantasy que han salido en Switch, hemos visto salir absolutamente todos y que estoy convencido de que los habéis jugado en Play 2, en Play 3, en Play 4 y seguramente también en Switch, ¿verdad, César? Sí, Pero que tenía caras incluso de vergüenza como diciendo, joder. No, vergüenza no, pero que me ha hecho señalando. gracia porque sí, efectivamente, el 7, el 8, el 9, el 10, el 10-2 no lo he jugado en Switch, el 12 y me falta el World of Final Fantasy pasármelo, pero a tope, es decir... Y el Choco... Celia, por favor. Ah, es verdad. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Tú también te los has jugado todos? Yo le entiendo, yo soy igual. Estamos perdidos. No sé dónde buscas aliados, Óscar, también te lo digo, ¿eh? Aquí no. A ver, yo entiendo que estamos hablando de una máquina que al final lo que te permite es que juegas en la consulta del dentista, juegas en el transporte público, te la llevas de vacaciones y además siempre tienes esa sensación de que puedes empezar una partida en cualquier momento, ¿no? Sentarte con en este caso, una consola de sobremesa, no como la Switch, implica estar pensando que necesitas disponer de ese tiempo para jugar. Quizá jugar en la Switch sea más espontáneo. Sí, al final a mí siempre me parece un poquito más de ceremonia, valga con todas las comillas del mundo, sentarte delante de la tele. Sin embargo, coger la Switch y sacarla de la funda o incluso sacarla del dock es muy rápido. Como que lo inicias mucho más rápido. La suspensión que tiene creo que también permite el ir, incluso, bueno, puede ser juegos RPG como estos, que vas en combates por turnos, pero puede ser con cualquier otra cosa. Dejar, vamos a lo actual, al Pokémon Arceus parado en medio de la llanura y luego lo retomas, que no implica, pues eso, buscar ese ratito de me conecto a la tele, cojo el mando de la tele para encenderla y cojo el mando de la consola. Viento, ¿hay alguno que tú particularmente hayas disfrutado más en Switch? Porque entiendo que tienes una Switch. Sí, claro, por supuesto. Bueno, que hayas disfrutado más en su versión de Switch que en alguna otra de las otras plataformas. Pues los he disfrutado más por la portabilidad, que es lo que habéis comentado, porque jugué, por ejemplo, al Final Fantasy XV, que era la versión mobile, por así decirlo, un downgrade. Pero sí que me gustó porque me gustó mucho la historia del 15 y esta es como muy comprimida y la vuelves a jugar y vas recordando otra vez todas las anécdotas del juego porque está todo muy, muy condensado, es un juego muy, muy cortito y me lo pasé pues yendo a trabajar si lo hubiera jugado en casa a lo mejor me hubiese dado más pereza a lo que comenta antes sobre la ceremonidad de sentarte frente a la televisión a jugar, y el hecho de que sea portátil pues te sientas en el metro, la sacas y disfrutas de un juego que en una pantalla móvil tampoco hubiera dado tanto, pero en una pantalla de Switch pues es otra cosa. Curiosamente hay un detalle que es importante con la Switch, que es lo que ha conseguido hacer Nintendo, que es un espacio en el que todos los jugadores de todas las edades se juntan. Así como una PlayStation 5 o una Xbox Series X asume hasta cierto punto una cierta edad, porque básicamente no hay contenido para más pequeños, las cosas como son, con una Switch al final se divierte todo el mundo. ¿Hay algún juego, Celia, que tú opines que esté mejor hecho que en su versión de consola? Ciñéndome a los Final Fantasy, bueno, el port que hicieron de Final Fantasy X y X-2 Remastered es bastante interesante porque incluyeron algún arreglo de la banda sonora, usar el táctil para el menú y incluyeron algún contenido adicional del juego y del 10.2, ¿cómo se llamaba esto? Sí, Lo del Last Episode. Last Mission, eso es. Así que eso pues enriquece una nueva versión del juego. Y si lo que habéis comentado en portátil, pues es mucho más accesible en cualquier momento. Qué interesante. Bueno, todo esto viene, muchas gracias, porque una de las novedades que tenemos en este sentido es Crysis Remastered Trilogy, un juego que salió en 2007 y que ha sido adaptado ahora para Switch en 2020 y además nos llega con la trilogía completa. Lo cierto es que adaptar un shooter para Switch siempre es un reto, pues porque al fin y al cabo es un juego en primera persona. Yo he jugado a Skyrim en Switch y he jugado también a Doom y la verdad es que me he divertido mucho. Yo he probado Doom, Skyrim no lo he llegado a jugar en la Switch y es que al final es cierto que a veces tiene que hacer concesiones la propia máquina o el propio equipo que portea estos juegos, pero es que es una gozada jugar a determinados juegos así. Y es que hablar de Crysis, que en su momento era asequible casi a los ricos, porque necesitabas una máquina, era solo para PC y necesitabas una máquina que compitiera con la NASA. Pero luego salió en Xbox. Luego salió en Xbox. Pues yo he terminado los tres primeros. Con el Warhead.
Sí, Claro, también salió sí. en Play 3, Sí. pero era un muy loco esos gráficos para la época. Claro, Sí. pero Eran una chaladura. aquello fue como punta de lanza. Mm. Aquí voy a lanzar una pelota al viento, pero creo incluso el primer Far Cry a lo mejor también salió como punta de lanza para un PC. De hecho, fue el mismo estudio el que lo hizo, si mal no Entonces, recuerdo. claro, entonces era eso, y que ahora lo podamos disfrutar en Switch. En una portátil, y sí, una sí. portátil, que Es es que- algo que dices, cómo avanza todo realmente, cómo avanza la tecnología y cómo avanzan las opciones que tenemos ahora para lo que, pues es lo que se recuerda hace ya casi 15 años. Efectivamente. Y además, como ha comentado Oscar, Skyrim en Switch, un juego tan largo y con tanto contenido, es una gozada llevármelo a cualquier sitio y poder seguir en un mundo tan... O sea, que no te lo vas a explorar en 10 horas ni 15, sino en 200 igual no te lo has explorado todo. Lo mismo pasa con Witcher 3, que es muy buen port, por cierto. Ese es muy bueno. A mí me gustó muchísimo ese juego. Me parece el increíble port lo que han hicieron. hecho ahí. Yo es que creo que llamarlos ports es faltarles el respeto. Ya, no, porque lo de Un Witcher poquito. 3 es una locura. Un poquito. A veces es un poco falta de respeto. Hemos tenido nosotros también hace poquito el Dying Light, la Platinum Edition. Sí, Y uno es de un los juego mejores que ports. se ve, que se mueve y que tiene una fluidez, joder, muy buena. Muy buena. Bueno, deciros que Crysis Remastered Trilogy se lanza en el formato Code in a Box, que lo que incluye es una caja con un código dentro para descargar de la tienda, de la eShop. Parece ser que el sistema tuvo ese origen en la falta de cartuchos y luego también hay una cuestión referente al tamaño de los cartuchos y el coste de los mismos, porque el cartucho más caro de producir es el de 32 gigas y eso es lo que también hasta cierto punto limita el precio luego de recomendado de los productos en la tienda. La cuestión es que al final parece que hasta para ciertos títulos se ha asentado esto de tener un código en una caja. Celia, ¿a ti qué te parece esto? A mí personalmente no me gusta, porque como coleccionista de Final Fantasy supone un problema. Porque, bueno, volvemos al típico debate de hasta qué punto tener un código o un juego en digital te garantiza a largo o muy largo plazo conservarlo. En muchos casos no se puede y desde el punto de vista del coleccionismo, y aquí Viento sabe mucho, realmente no tiene la misma validez que si tuvieses un CD o un cartucho. Así que el juego como que pierde cierto encanto en ese sentido. ¿Viento? Yo opino prácticamente igual que Celia, o sea, a nivel de coleccionismo, o sea, que te den la caja, y eso ya lo hemos visto, o sea, se lleva haciendo tiempo, es decir, los juegos de PC hace tiempo ya que no viene el instalador de Steam y ya está. Yo la única puntualización que hago es entre nada y eso, prefiero eso. Es la única, pero claro, obviamente si a mí me dan a elegir, vamos, con los ojos cerrados, aunque sea el doble de caro, prefiero el juego con el cartucho. O sea, ahí no hay color. Creo que en esta sala hoy todos somos coleccionistas. Sí. Con lo cual yo voy a obviar mi comentario al respecto porque nada como... Es igual que cuando lees un libro, abrir el libro, las páginas, tocarlo, sentir lo que pues vas a leer, al final pues está muy relacionado con lo que son los objetos, Sí. en este caso físicos, ¿no? Y que al final también parece como si no tienes algo físico, como Que si no lo- estuvieses coleccionando nada. Que lo tangible mola, Sí, ya sí, está, ya que está. es así, que es cierto que nosotros a lo mejor estamos más con lo de la música, sí puede ser un poquito más, aun con todo a mí los discos o los vinilos bien, pero que al menos nosotros venimos de una generación de ser tangibles las cosas. A mí una cajita con el código, pues bueno, como dice Viento, menos es nada. Claro. Pero, ostras, casi prefería el modelo híbrido aquel de cuando tú con lo que comentabas de las tarjetas. Hubo un tiempo, con muy pocos títulos funcionó esto, que tenían la tarjeta y luego te ponían, aún tienes que descargar 12 gigas más para poder iniciar. Pero tenías una tarjetita. De hecho, Final Fantasy El 10 venía en el 10 con el cartucho y el 12 era una descarga. O sea, el 10 2 era perdón, descarga. el 10 2 era una Efectivamente. descarga. Igual que en Vita. En Vita también fue así, si no recuerdo mal. Sí. Pero O solo incluso- en Europa y vamos, en Occidente. En Japón sí que venían físicamente dentro de El 10-2. el 10.2. Es igual verdad. que con Bayonetta 1 y 2 en Cierto. Switch. El 1 aquí fue descargable, mientras que el 2 era lo que traía el cartucho y en Japón estaban los dos cartuchitos. Bueno, que quede claro que incluso aun siendo nosotros profesionales, al final lo que tratamos es de conseguir que la gente compre más videojuegos. Lo cierto es que al final también tenemos nuestra opinión particular al respecto. Importante, otro porque también va a salir muy interesante, 13 Sentinels Aegis Rim, que va a salir en Switch a partir del 12 de abril, así que estamos francamente de enhorabuena.
Hablábamos, una de las cosas que hemos destacado todos ha sido quizá la peculiaridad del formato, en este caso de la Switch, ¿no? ¿Qué tipo de juegos? Es que a mí hablar de limitaciones técnicas, que al final la plataforma ha sido concebida como ha sido concebida, con lo cual, vamos, para mí prácticamente no tiene limitaciones técnicas más allá de que la pantalla es pequeña y no veo, pero el resto me parece fantástico. ¿Qué tipo de juegos creéis que son capaces de adaptarse mejor? ¿Viento? Pues seguramente para una consola así, más los de tipo narrativo, ¿no? Donde no importa tanto lo que es el impacto visual, sino la historia que te están contando. Yo creo que ahí es donde puede sacar más su punto fuerte esta consola. ¿Celia? Yo creo que a mí el Switch, que es una portátil, me gusta jugar indies, juegos sencillos que no requieren, por ejemplo, como un Final Fantasy que requiere mucho tiempo, mucho acostumbrarte a las mecánicas, juegos más simples que puedes jugar en casa, en cualquier parte, más sencillos. O sea, algo que requiere menos concentración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, aunque luego una cosa buena de ese tipo de juegos es que por lo general los indies, los juegos así más sencillos, en el apartado gráfico... Las mecánicas son muy complejas de juego, porque hay algunos... Depende de indies, claro. Depende, claro. El Paper Mario, por ejemplo, que no es un indie, a mí me encanta. Sí, pero imagínate un Hollow Knight. Hollow Knight es complicado, o sea, Sí. es difícil. Y es un indie Bueno, también. Y un Gris también es complejo. Gris es muy bonito, yo lo juego en Switch también. Gris Sí. es maravilloso. Y Sí. disculpa que te he interrumpido, Celia. Sí, pero lo que yo quería referirme es muchos de esos juegos que aparentemente son sencillos, luego brillan en el apartado gráfico. No necesariamente tengan unos gráficos de Play 5, pero en dibujos, en arte conceptual, son muy bonitos. Y esos juegos yo especialmente los disfruto mucho en Switch. Y Switch tiene un catálogo bastante importante en ese sentido. ¿Y creéis que puede ser porque a Switch le estamos pidiendo como jugadores que sea como una Play 5, como una Xbox, y obviamente ahí es donde sí que tiene una limitación? Puede ser, es que es muy complicado ya ahí. Al final, lo cierto es que en los indies hay mucho talento y se está viendo que son capaces de hacer cosas maravillosas. Y Sí. se arriesgan mucho. En plan, los AAA muchas veces van a lo seguro, mientras que los indies prueban otras cosas que igual en un AAA no probarías. Y a mí eso me parece algo de mucho valor. Hombre, desde luego. Al final, si no innovas, posiblemente esos estudios a veces ni siquiera se les pueda ver. Al final tienen que dar ese extra. O simplemente el hecho de cómo destaco o tengo una idea y no tengo esa presión extra de tengo que crear un nuevo Final Fantasy. Tampoco a lo mejor me puedo salir demasiado de un esqueleto. Y se han visto casos. Aquí Final Fantasy, bueno, un poco por el monotema de hoy. Pero se criticó mucho el 12, se criticó mucho el 13. Entonces, es que dices, cuando intentas a veces salirte de ciertas dinámicas, es complicado para los estudios. Se ha visto en muchas ocasiones. Y los indies te permiten eso. ¿Y hay alguno que os gustaría disfrutar próximamente, Celia? Que te veo muy con mucha experiencia en los indies. Yo, y por recomendación de César, le tengo bastante ganas al 13 Sentinels. Hablan Mira. muy bien de él y para Switch yo creo que Es puede una ser un juego maravilla. muy interesante. Así para jugar en cualquier parte. Y luego ya más, alejándonos un poco de lo que es el rol, también me interesa probar Dead by Daylight en la versión de Switch. A ver qué tal funciona un online, así más survival. Puede estar interesante. ¿Viento? Pues yo espero mucho, bueno, los nuevos ports que va a sacar Square Enix ahora para Switch de Chrono Cross y Life Alive, sobre todo Life Alive porque es remake, por apostar otra vez por el 2D HD como el del Octopath Traveler, y el Front Mission, que es una saga muy desconocida en Occidente, que empezó como un juego de Super Nintendo de mechas y la verdad es que le tengo ganas, sobre todo porque el juego original lo diseñó mi ilustrador favorito y me imagino que el de muchos fans de Final Fantasy, que es Yoshitaka Amano, y ese es el juego que nos van a traer aquí a Switch, así que la verdad es que es uno de los que más ganas le tengo. Si mal no recuerdo, esto salió en PlayStation, Front Mission salió en PlayStation 3, PlayStation, ¿verdad? luego salió una edición para PlayStation 2, que eso lo hizo Square mucho, sacar juegos ya de PlayStation 1 con la PlayStation 2 ya en mercado, como el Final Fantasy 9, por ejemplo, y también para DS. Sacaron un port para DS. Es que recuerdo que nosotros lanzamos uno en PlayStation 3 hace muchos años y que era desconocido en Occidente y que obviamente las ventas que tuvo fueron bastante Sí, escasas. creo que era el Evolved, me parece. Sí, el Front Mission Evolved, eso es. Sí, sí, tenía yo ahí la coletilla y digo, ¿Evolve? Bueno, Adrián. Yo tengo muchas ganas de que me traigan los Persona a Switch. Muchísimas. El 3 y el 4. O sea, el 5, bueno, ya está en la Royal, en la Play y con eso guay. Pero yo entré a esta saga bastante tarde. Fíjate que estoy remontándome solo hasta el 3.
pero no he conseguido jugarlos. No tenía la Vita, el Golden no lo he jugado. Para jugar en PC yo soy horrible, no consigo jugar en PC con ganas. Entonces, a mí me gustaría mucho. Me parece que son juegos que vamos, ahí sí me los jugaría. Esto es lo que hablábamos. Cogerlo un ratito, juegas una horita, unas conversaciones, unos combates, ya está. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, yo me pasé el 3 y el 4, porque el 4 lo jugué en la Vita, la tenía, y el 3 volví a la PSP. Pero si me sacan el 5 Royal en Switch, me lo vuelvo a jugar, ¿eh? Me parece maravilloso ese juego como para no volvérmelo a pasar. Pero si te lo has jugado ya 3 veces. Ya, y con platino, pero otra vez, lo necesito, es maravilloso ese juego. En fin, bueno, recordad, Crisis Remastered Trilogy y 13 Sentinels Aegis Rim, 2 títulos que se unen a la lista de grandes juegos que muy pronto verán el mercado en formato Switch. Y vamos ahora con un anuncio interesante. Una de las novedades por las que nuestra empresa Koch Media apuesta esta temporada es por Discord, esa herramienta que fue creada con el público gamer en mente. Para ello hemos abierto nuestro canal y podéis encontrarnos como Discoch. Hemos querido aprovechar la oportunidad para hablar de toda esta movida creada en torno a Discord, una aplicación que ya utilizan cada mes 105 millones de usuarios en todo el mundo. Así que vamos adelante con esa parte de la charla y quizá lo más interesante es que César nos cuente, para los más despistados, qué es Discord y por qué se está haciendo este hueco tan grande en el mundo del gaming. Pues a ver, Discord es una herramienta que es como, digamos, hace referencia a los foros de toda la vida de Internet, con canales dedicados a, pues, por ejemplo, Final Fantasy o cualquier saga de videojuegos, ¿no? Se usa mucho también para online, para jugar online. Hay unos, ahora que sobre todo el juego es multiplataforma, que unos juegan en PC, otros en Play, otros en Xbox, Discord es una forma de reunir a todos esos jugadores para que puedan hablar en el mismo chat de voz sin las limitaciones de yo juego aquí, yo juego allá. Entonces, tenemos unos canales de voces súper potentes con una muy buena conexión y al mismo tiempo unos foros para poder hablar de cualquier tema o cualquier saga o lo que sea. Entonces, es una muy buena idea para juntar a todo tipo de público gamer y pues incluso hacer amigos a través de Discord. Celia, ¿cómo lo usas tú desde el punto de vista de esta afición que tienes tan grande por Final Fantasy? O sea, ¿qué ha supuesto para ti Discord? Discord funciona muy bien como un sitio donde conocer gente, donde compartir muchísimos debates, ideas, proyectos incluso. Desde el punto de vista, en mi caso, de comunidad, lo uso menos de lo que me gustaría, porque requiere muchísimo tiempo y actividad constante al principio para enganchar a gente a que se anime y que se quede, sobre todo, a participar en los canales y todo eso. Pero es muy interesante para estar en contacto, sobre todo con otras comunidades y con otros proyectos, porque a día de hoy, sobre todo en España, se están haciendo proyectos a nivel de Final Fantasy bastante interesantes, guías no oficiales, traducciones... Y Discord es un sitio excelente para conocerte, darte a conocer y estar en contacto con todo eso. ¿Viento? Pues a mí una de las partes que más me gusta es el cacharrear. Yo soy ingeniero informático y pues hace tiempo empezamos a montar un Discord para La Capital Olvidada. Lo que pasa es que lo tuvimos que pausar porque nos metimos en la escritura de un libro y eso nos absorbió. Y yo programé un bot que se llama MoguBot, que lo que hace es todos los días te da los buenos días con las horas y los tiempos de cada Final Fantasy, porque hay algunos Final Fantasy que tienen meses diferentes. Por ejemplo, hoy es 13 de Cerolunio o es 21 de Aries. Pues eso, como cada día tiene una correspondencia con el gregoriano, pues lo pone. Y Joder, también soy súper fan de esto ahora mismo, ¿eh? y también se encarga de desterrar leyendas urbanas. O sea, cuando detecta que hay una leyenda urbana, que alguien está hablando de una leyenda urbana que es falsa y demostrada que no, le atiza. Es decir, por ejemplo, pues yo creo que Rinoa es Artemisa. Y te dice, se ha demostrado ya, y te pone la cita del desarrollador que ha dicho, esto es falso porque esto no lo tuvimos en cuenta en ningún momento y tal. Y hay una base de datos detrás que está alimentando para que este bot responda. Sí. Entonces la voy es una, pues eso, el trastear con la informática, como es parte también de mi vida laboral, pues le metí ahí un poquito mis dos pasiones, pues el Final Fantasy y la informática. O sea que básicamente hablaríamos de un sistema de, bueno, es que llamarlo foro sería obviamente decir que no es relevante porque entiendo que se puede programar, ¿no? De una
manera hasta eso, hasta poner bots y que te salude. Sí, por eso Pero Discord que- Discord en ese sentido es muy potente para este tipo de cosas. Estamos hablando de que ha hecho un bot que te da la hora y los zascas. O sea, Que me sí, sí, parece o sea, fantástico esto. es que yo estoy procesándolo todavía. A mí me parece maravilloso. Hay bots Sí, de todo tipo. Nosotros tenemos un bot musical, por ejemplo, que te pone Sí, canciones esto- con decir una palabra, o tenemos un bot que si detecta alguna discusión o palabra súper chunga hacia otra persona, pues te envía un aviso por privado y decirte, no digas esto a otra persona, ¿sabes? Yo solo conocía de alguno que he visto que es un poco, pero claro, lo consideraba un poquito más bot moderador, pero lo de las leyendas urbanas me ha parecido fantástico. También que parece que es un poco que va a cuchillo. También cuando alguien detecta, joder, pues hoy estoy de bajón, no sé qué tal, te cuento un chascarrillo de Final Fantasy para que te alegres. Pues no estés de bajón porque tal, acuérdate que hoy o tal día como hoy en no sé cuándo, pues salió no sé qué o cosas así. Parece tu coche. ¿Verdad? Lo de Hola Oscar, que hemos visto O la antes. película esta, Ger, el También. asistente. Ostras, eso es un poquito más turbio. Sí, pero a lo que voy es que al final parece que eso, oye, si estás triste y deprimido, entras, primero te saluda, te dice buenos días, luego si te dedicas a decir cosas que no son ciertas, te pega el zasca y después del zasca te dice, oye, no te preocupes, que después de esto te voy a decir algo más. Una cuestión, porque al final parecería que estamos hablando de una plataforma que es un poco compleja. Entiendo que es fácil para todos los usuarios, ¿no? Sí, es muy intuitiva de usar. De usar, sí. Lo que pasa es que ya si te metes en temas de programación y tal, ya tienes que saber. Lo bueno es que hay muchos tutoriales para todo el mundo, pero sí que en temas de programación y creación de contenidos de ese tipo es más complicado, claro. Pero desde el punto de vista de, imaginaos que pues alguien que llega nuevo a todo este universo del gaming, aunque bueno, normalmente uno de nuevas no llega nunca y quiere entrar en Discord, ¿qué le diríamos? Que puede entrar, puede comentar, pero no Sí, es pero eso necesario es- ni que programe. O sea, Claro, claro. pensemos que es A algo nivel fácil, ¿no? usuario Claro. es muy fácil y muy sencillo. A nivel usuario, de repente estás en un canal y ya puedes empezar a hablar con todo el mundo y comentar y conocer gente. Entonces, en ese sentido, no es problema. Para el usuario es muy, muy amigable. ¿Y cómo está resultando la experiencia durante estas primeras semanas? César, al fin y al cabo tú eres el que está ahí todo el día desde, digamos que desde el otro lado de la barrera, ¿no? Sí, de momento muy buena porque se está generando un montón de conversación en nuestros canales, ¿no? Al final, pues hemos creado canales de todo tipo, de todas las sagas, y la gente, pues, está teniendo conversaciones muy buenas, muy de debate, o muy de esto me encanta, por esto y por lo otro. La gente está compartiendo sus capturas de pantalla, entonces hay gente que dice, ostras, qué guapa esta captura, tal. Y también se están dando a conocer artistas de este tipo, ¿no? De la fotografía virtual, y eso también mola. Y luego, pues, canales tan cotidianos como cine y series, que la gente está comentando lo que está viendo. Estoy viendo este anime, me he visto esta película, me he visto esta serie, está guapísima. Entonces, hay conversación constante, que es lo que importa en este tipo de canales. Celia, ¿a ti qué te parecen todas estas cosas que hacemos las compañías para tratar de estar lo más cerca posible, en este caso del bueno, llamarle consumidor, del usuario o del aficionado, ¿no? Porque al final hablamos de un producto por el que uno tiene mucha pasión. Pues creo que son geniales y es algo que hace, por ejemplo, 10, 15 años no se veía y había como mucha distancia entre lo que es el jugador, el fan y el otro lado. Y ahora que eso, pues poco a poco se ha ido estrechando esa distancia, yo creo que es muy beneficioso porque lo sientes como algo más cercano y la experiencia de juego, eso pues contribuye a favorecerla. Viento, ¿tú no crees que eso podría llevar a una especie de expectativa por parte del fan de que las compañías o los publishers o los desarrolladores tienen que estar ahí siempre pendientes? Sí, no, pero yo creo que eso tampoco es malo, ¿no? Es malo para el que no esté acostumbrado a llevarse que bajar al fan, pero es que al final el fan es el motor del juego. O sea, si no hay fans de un juego, no lo va. Al final eso se traduce en ventas, con lo cual es a día de hoy, en la era de la información con redes sociales, creo que es algo imprescindible y es algo que cualquier fan espera a día de hoy de cualquier comunidad. Bueno, hay multitud de canales y servidores interesantes. La verdad es que yo voy a lanzar aquí la pregunta al aire y os pediría que cada uno de vosotros pues comentaseis algo de lo que incluso estando fuera de nuestro propio servidor pues podáis recomendar pues como puntos de referencia, ¿no? César. A ver, yo estoy en servidores de sagas, por ejemplo, los de Persona Spain tienen un servidor de Discord, entonces me meto bastante ahí a charlar con fans de Persona. RPG Spain también tiene un servidor bastante grande de Dragon Quest, pero fuera de sagas también me he metido, pues, por ejemplo, hay un servidor de Europa de Final Fantasy XIV en el que a diario nos buscamos para hacer mazmorras de X nivel y siempre decimos, oye, pues algún DPS que me ayude. Entonces nos nombran a todos los que somos DPS y nos metemos a una mazmorra. Y de cine y de series también estoy en un canal. Entonces,
Es que me estoy en demasiados canales, quizá, ¿no? Yo no sé cómo te da la vida. No le da, esa es la cosa. Ya. Durmiendo poco. Eso es. Y luego O- café. O trabajando poco. No, hombre, no. ¡Hola! A ver, escucha, que al final está todo el día metido en Discord, o sea que está trabajando, vamos, Sí, claro, clarísimamente. Y de hecho, pues mola, porque de hecho se puede ver. Hoy en día Claro. puedes ver lo que estás haciendo desde Discord, lo cual a nivel privacidad es un poco... Me ha salido el bot de viento, ¿eh? Sí, el Zasca. Celia, Pues el ejemplo que ha puesto César es el mejor. El ejemplo de Persona Spain como un Discord de comunidad es el modelo de éxito, creo yo, en España. Cómo a partir de un juego concreto, Persona 5, consigues crear una comunidad, captar a gente continuamente y no limitarte solo a personas, sino extenderte a lo que es todo el mundillo de Atlus, Sega. Es el mejor ejemplo. Luego también, aparte de RPG Spain, que está también muy bien organizado su Discord, el de la comunidad española de Final Fantasy XIV. Está muy bien porque al ser un juego online se presta mucho a que necesites buscar jugadores para esto, para aquello, simplemente para conocerlos. Y la necesidad de reunir al público español en un Discord por un juego concreto es fantástico. viento. Yo consumí mucho el canal de Discord de Reddit de Final Fantasy XV para el juego online, que es la versión de Hermanos de Armas de Conrage. A día de hoy casi no juega muy poquita gente. De hecho, han quitado los servidores y han dejado solo uno. Y hay misiones muy difíciles que si vas con un experto es pues un camino de rosas, y si no es muy muy difícil que tú solo la saques. Y ahí pues hay muchísima gente ayudando y apoyando. O sea, me vino genial. Y ahora ya tengo un personaje, si alguien necesita ayuda, ya puedo ayudar yo porque tengo un personaje muy grande gracias a ese grupo de Reddit. Y también consumo el de VGMDB, que es la base de datos más grande que hay de música de videojuegos, porque como tengo muchísima biblioteca musical, pues pregunto cosas y demás, sobre todo para ir añadiendo cosas yo a la base de datos. Un montón de discos que están mal referenciados o incompletos y demás, y como yo los tengo en físico, pues pregunto, oye, ¿esto lo puedo poner? ¿O esto cómo lo pondría? Y tal, y es una comunidad un poco colaborativa en ese sentido. Y esas son las dos principales que yo uso de Discord, y la verdad es que me han venido muy muy bien. Qué bueno. Adrián, por tu parte. Yo soy muy rancio, yo solo leo, nunca participo en estas cosas. Entonces, hay una que sí que sigo, que es la de Chiclan and Friends, que es un programa de Twitch que también, pues con la suscripción, tiene su acceso a Discord, y que está muy guay por eso. Ya digo, solo lo leo, pero la comunidad es muy muy agradable, tiene muchos canales distintos, pues justo lo que comentaba César con nuestro Discord. Tiene cine, tiene series, hay incluso uno en el que hablan de recetas de cocina, o se hacen algunos servidores dedicados y se está hablando de un juego para hacer grupitos y jugar. Y luego las cosas del programa que van poniendo ahí. Esa es la que yo sigo. Bueno, hacemos un pequeño recordatorio. César, ¿nos cuentas en qué redes sociales estamos después de esta última iniciativa que hemos tenido con Discord? Pues estamos en Twitter, que es la que más estamos presentes, y en Instagram también estamos súper presentes, Facebook, y ahora estamos empezando a tope con Discord. Ya sabéis, ahora podéis encontrarnos también en Discord y solo tenéis que buscarnos como Discord. Seguimos hablando de comunicación, de comunidades y de puntos de reunión entre gamers. Llevamos en este programa un buen rato disfrutando de la presencia de Celia Martínez y Viento, dos personas al frente de Comunidad FF y de La Capital Olvidada. Dos personalidades en el panorama del gaming español. Es una forma también, por nuestra parte, de reconocer y de agradecer el trabajo de las comunidades y de tantos gamers que dedican horas y horas de trabajo a investigar, informar y divulgar sobre sus juegos favoritos, y sobre todo también a mejorarlos y a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Con lo cual, Celia, tú estás al frente de la comunidad FF y dices que te interesa especialmente todo lo que rodea los procesos de desarrollo de los juegos. ¿De dónde viene toda esta fascinación? Pues en mi caso yo estudié historia, y en historia muchas veces es más interesante el proceso que te lleva a un hecho histórico que el hecho histórico en sí mismo. Entonces viene de ahí. Y lo aplico a Final Fantasy porque es una forma de saber más de cada juego, no quedarte en lo que es el juego, la historia, los personajes, sino como conocer quién hay detrás del juego, qué trayectoria han tenido, si este X juego le ha hecho esta persona y esta persona, pues puedes ver su estilo, su línea.
a nivel de análisis lo veo muy enriquecedor y a mí personalmente me atrae mucho. Qué interesante. ¿Ves también en esas cosas el proceso de cambio de la industria? Por ejemplo, que el 13 fuera un poco más lineal y se dedicara más a la acción, que el 16 vaya a cambiar casi por completo su estilo. Aparte de la gente que está involucrada, ¿ves también en esas cosas, te dedicas o le dedicas atención a ese detalle? Claro, es algo que se nota ahí. Por ejemplo, en el caso de Stranger of Paradise es muy interesante porque el juego tiene desarrolladores que llevan prácticamente toda la vida en Square Enix trabajando, pero también incluye algunos desarrolladores que llevan no tanto, pero sí un tiempo. Por ejemplo, tienen a Tetsuya Nomura, que lleva ya 20 años a lo mejor en la compañía, pero también luego están dando paso, pues por ejemplo, a que produzca el juego Jin Fujiwara, o que un compositor, en vez de ser Uematsu, que es el clásico, pues que sea, por ejemplo, Naoshi Mizuta. Así que por ejemplo, Stranger of Paradise, en ese caso, es un muy buen ejemplo de cómo puedes tener desarrolladores que llevan toda la vida y aportan el toque clásico, pero también caras nuevas que dan un nuevo aire a la saga, una evolución, a fin de cuentas. Viento, tu obsesión es otra, y a mí me gustaría que me dijeses por qué te llamas Viento. Pues si te digo la verdad ya no me acuerdo, porque es un nick que llevo usando toda la vida en internet pues desde los 90. Yo creo que me parece que viene porque de las primeras palabras que aprendí en japonés era katse, o katse, joder, la Z japonesa la pronuncia fatal, kaze, para que nos entendamos, Sí. que es viento, y al final lo castellanicé. Bueno, tú te dedicas a investigar etimologías, localizaciones, referencias de todo tipo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque una de las cosas que tiene Final Fantasy es lo conectado que está todo. Son universos diferentes, mundos distintos, totalmente nuevos, pero siempre hay interconexiones en ellos. Personajes recurrentes, invocaciones recurrentes, y eso me encanta. O sea, cuando yo veo un guiño en un Final Fantasy, a mí eso me emociona. Y sobre todo, otra cosa que me gusta es cómo han ido intentando hacer canonicidad de todo ello, es decir, que sean universos independientes, pero que de alguna forma estén conectados en multiversos, por así decirlo. Mi compañero de la capital olvidada, Squall Rukawa, es un muy fan de la grieta interdimensional, que es como un ente que apareció en Final Fantasy V y que han utilizado para ir conectando de forma real los mundos, y parece que esto tiene que ver también en Stranger of Paradise. Seguramente con los DLCs esta historia vaya aumentando, y que bueno, también lo han ido enlazando con la saga Dissidia, ¿no? Que parece que todo viene de ahí, todos viajan a través de un Final Fantasy y otro a través de esa grieta, y esas son cosas que tanto a mi compañero Squall como a mí nos han fascinado siempre. Lo que yo extraigo de la conversación con vosotros es que le dedicáis muchísimo tiempo, y para mí el tiempo quizá sea, al margen de la vida, lo más importante que tenemos cada uno. Y cuando vosotros lo dedicáis tan generosamente por una parte, hay un interés personal por querer saber más, pero luego no os lo quedáis vosotros, lo compartís. O sea, entráis, no solamente es que lo utilicéis como, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder comentarlo, sino que además tendéis a aglutinar, por otro lado, a las personas a las que les gusta, en este caso, pues la serie Final Fantasy. ¿Qué es lo que os lleva a hacerlo, Celia? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Es el interés innato, el profundizar. Cuando algo te gusta, quieres saber más, no te importa echarle horas, y al final es muy gratificante porque siempre descubres cosas nuevas, proyectos nuevos que siempre son un placer descubrir, y eso pues te lleva a más y más y más. Y es que ya son tantos años que no paras. Pero es más que una inercia. Quiero decir que seguís investigando, seguís jugando, seguís divirtiéndoos, comunicando. No tenéis ningún reparo en conocer personas nuevas. Viento programa unos bots, que a mí lo de los bots me está dejando absolutamente loco. En tu caso, Viento, ¿cuál es la motivación? Pues esto es como cualquier hobby de cualquier persona. A ti te encanta hablar con más gente que comparte tu mismo hobby, ya sea, por ejemplo, el fútbol. A ti te encanta hablar, si alguien es de tu mismo equipo de fútbol, pues joder, qué remontada hizo el Madrid el otro día, o qué goleada le metió el Barcelona en el Bernabéu. Pues te encanta contarlo con tus amigos, y con Final Fantasy pues es igual. Es tu mayor pasión, que por desgracia en algunos momentos se convierte en la única, porque como has dicho, el tiempo es valioso y tienes que centrarte. A mí me gustaban antes otras sagas, yo era muy fan de Sonic o de Tomb Raider, y no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría poder dedicarle porque no me da la vida.
Pero también hay una cuestión importantísima y es que evidentemente con la llegada de Internet hay mucha información que está disponible, pero estoy convencido de que con todos los años que lleváis vosotros ha habido un esfuerzo de investigación y de buscar contenido y de jugar que obviamente no era fácil. Ahora tú entras en YouTube y te puedes convertir en un fan de Final Fantasy con cierta distancia relativamente rápido, pero con todo el tiempo que vosotros lleváis, toda esa acumulación de información que tenéis es absolutamente meritoria. Celia, ¿cómo funciona eso? Pues es que la verdad es que es una pregunta que tiene una respuesta un poco sencilla, al menos por mi parte, y es que al final tantos años, por mera acumulación, por conocer gente que te transmite esto, te cuenta aquello, sale un libro, sale un proyecto nuevo, terminas sabiendo muchísimas cosas. También hay que poner interés y saber dónde buscar. También es importante intentar estar siempre atento. Por ejemplo, si no solo en España, si en Estados Unidos, que son muy, muy de esto, de novelizar algunos momentos muy concretos de algún Final Fantasy, también estar informado sobre ello. Es que al final es el tiempo, el nivel que tenemos ya de saber tantas cosas y sobre Final Fantasy, yo creo que ya se llega a él por una cuestión de tiempo y sobre todo de muchas ganas. Viento, nos contaba César que es el importante papel que juegan las comunidades en algunos lanzamientos. Lo hemos visto con el lanzamiento de Final 15, lo vimos en Barcelona, lo vimos también con Dissidia, lo vimos también con el 7 Remake en la Madrid Games Week. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de cómo actúan, ¿no? ¿Cómo funcionáis? Pues bueno, al final es también un enlace entre lo que es el fandom como tal del juego y más hacia arriba, porque al estar en contacto con las distribuidoras pues también nos ayuda a darnos a conocer y que cada vez más gente se une bajo el mismo paraguas de lo que es la gran comunidad española de Final Fantasy, ¿no? Porque tenemos pues es un montón de cuentas que divulgamos, como es Comunidad FF, también Fantasy Cloud, RPG Spain, que es un poco más generalista y demás. Pero todos vamos a lo mismo y todos aunamos un fandom muy grande, cada vez es mayor de Final Fantasy, porque Final Fantasy siempre ha sido una saga muy de nicho, no ha sido una gran saga de RPG como podría ser Zelda o Pokémon, o sea, no tienen el mismo impacto, y que cada vez vaya creciendo yo creo que es también buena parte a que las comunidades estamos pues eso, divulgando, dando a conocer, contando noticias, para que el público más casual, por así decirlo, que sí que tiene interés en la saga, pero no tanto como nosotros, pues esté siempre a la última y no tenga que irse a fuentes primigenias a beber esa información. Yo creo que las comunidades hacemos una labor muy, muy importante para dar a conocer los títulos. Tengo una pregunta. Siempre tengo preguntas. Vosotros dos os conocéis de antes, imagino. Al final, esto, lo que vosotros decís, al principio era muy nicho y habéis hecho un nombre de dos comunidades que ahora mismo son muy, muy, muy importantes. Entiendo que compartís muchísima gente que está en los dos sitios. Esto sí. Por un lado. Y luego, ¿hay pique entre vosotros? No. O sea, del sano, pero... No, tampoco. Y además, pues de un tiempo esta parte intentamos siempre, pues yo que sé, si alguien se hace con una noticia, pues intentar darle un poco de bola, o alguien hace un sorteo, pues compartírselo para que llegue a... O sea, si nosotros tenemos un montón de usuarios que no tienen otra cuenta, pues retuiteamos un sorteo y más gente va a tener esa visibilidad, ¿no? Estamos intentando siempre un poco, en ese sentido, interconectar a la gente, porque además vivimos del mismo parque de fandom, o sea, claro. Al final no sé. La cuestión es que hay un mundo, por lo que estáis contando, hay un mundo, una historia, ¿no? Offline que es muy importante, ¿no? Que es el establecimiento de lazos físicos. De hecho, César, curiosamente, para nosotros al final es una persona que, trabajando en el lado de la comunidad, pues hemos sabido reconocer su talento, o él el nuestro, como compañía para acabar incorporándose a trabajar con nosotros. Al final, ¿qué nos podéis contar de este tipo de cosas que al final yo creo que es lo que nos hace vivir a todos, ¿no? La emoción de encontrarte en un espacio, como ha comentado antes Viento, en un espacio común en el que de repente hablas de tu afición, ¿no? ¿Celia? Sí, siempre es muy enriquecedor estar en contacto con otras comunidades, porque puedes compartir ideas, intereses y... Por ejemplo, nos pasó hace poco, bueno, me pasó a mí en Comunidad FF, no me acuerdo qué fue, Viento, que yo hice una traducción al japonés y lo hice con el Google automático,
sobre un anuncio de Final Fantasy y recuerdo que por una tontería de un par de palabras anuncié algo que era erróneo y Viento muy acertadamente me dijo por privado, oye, mira, esto te ha pasado. Así que es muy sano siempre que haya esa relación para estas cosas, porque es que al final hay varias comunidades, pero el objetivo y los intereses son los mismos. ¿Viento? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Se me había olvidado por completo la anécdota del creo que era por un May, ¿no? Era mayo, y mayo la había o sea, venía de... Porque Google me parece que traduce o... Twitter traduce como en 2 saltos. Primero traduce al inglés y del inglés al español. Entonces había un May por ahí, o sea, un verbo japonés que era el que daba lugar a error, y al hacer el doble salto de la traducción creaba una fecha que no era tal. Entonces se creó un poco de revuelo en ese sentido y le escribí rápido y digo, oye, que esto no es así, que esto es tal. Y... La salvaste antes de que los agentes de Square entraran en acción, porque esto luego te lo pillan y... Sí, efectivamente. Bueno, yo me quedo con la increíble cantidad de pasión, aunque decir cantidad sería poco, de la emoción que le ponéis. Yo, por la parte que a nosotros nos toca como empresa, obviamente nos hacéis el trabajo más fácil, porque hay una base de personas ahí fuera que están muy bien tratadas por vosotros y a las que vuestro conocimiento les ayuda a entrar en los videojuegos. Os agradezco vuestra presencia en el programa y sobre todo que nos hayáis contado con tanta emoción tantas y tantas cosas. Así que muchas gracias a los dos por vuestro trabajo, por enriquecer la experiencia de todos los gamers y sobre todo por estar aquí hoy con nosotros. Espero que hayáis pasado un buen rato. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido increíble. Muchas gracias, ha sido un placer y la verdad es que me lo he pasado muy muy bien. Gracias. Celia, Viento, Adrián, César, muchas gracias a todos por estar en esta 7ª edición de Coachcast. Muchas gracias también a los que nos escucháis y a los que os suscribís y nos permitís llegar así a más rincones del mundo gamer. Si tenéis algún comentario, duda, queja, nos podéis buscar en las redes y ahora también en Discord como Coach Media España. Un saludo, estaremos de vuelta muy pronto.